Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estamos ya con el proyecto acabado. Me faltaría limar 4 cosas, pero verdaderamente lo doy ya por finiquitado este proyecto. En este vídeo os voy a enseñar todos los entresijos de este acuaterrario, todo lo que he montado. Espero que os guste. Os voy a enseñar también cómo queda de noche, que es espectacular. Os dejo un anticipo aquí de cómo es por la noche. La verdad que es una pasada. Bueno, ahí lo estáis viendo. Y espero que disfrutéis tanto como yo con este montaje. Nos vemos ahora. Bueno, pues ya estamos por aquí. Aquí estamos viendo al Cini. La verdad que es una pasada de animal. Bueno, este montaje la verdad que me ha costado hacerlo, tiempo, pensar un poco todas las ubicación, cómo tenía que hacerlo todo, cómo tenía que montarlo de manera que el animal tuviera muchísimo sitio para poder esconderse y vivir lo mejor posible dentro de la cautividad. Bueno, estáis viendo ya el tema de la niebla que os dije. Ahora lo enseñaré un poquito mejor. Os voy a empezar a enseñar un goteo que he hecho con el propio agua del estanque. He hecho un circuito cerrado y he hecho un goteo como si estuviese lloviendo, pero a una velocidad muy baja. No quiero que sea excesiva lo que es la humedad. Bueno, como veis, cómo va goteando todo el agua desde arriba, hace que sea súper realista. Me encantaría que lo vierais en verdad, porque no tiene nada que ver con lo que estoy grabando, como es en verdad. Deciros que el tema de la niebla la apago, ahora lo estoy haciendo para dejarlo de bonito, porque si no la humedad me sube demasiado, pero sí que es verdad que de vez en cuando lo pongo y hacemos que la humedad me la mantenga a las humedades que yo necesito este animal. Como veis, todo, yo creo que el 90% es planta natural. Aquí estáis viendo el sistema que os enseñé en el otro vídeo del tema de ventiladores. Ya los he montado para que haya la brisa cuando yo quiero que baje la temperatura. Os vuelvo a enseñar el tema del goteo de agua continuo que hay para mantener la humedad y que las plantas estén siempre, pues bueno, que tengan la humedad que necesita. También este animal ya sabéis que necesitan las humedades súper altas y tenemos que tener siempre, digamos, pues bueno, pues como estáis viendo, con algún artilugio, en este caso goteo, incluso el mismo agua, el tema bueno, de la niebla. Aparte también he puesto un sistema de lluvia, que no lo estoy enchufando porque ya es una barbaridad el tema de humedad que tengo. Lo estoy tengo humedades de entre el 80 y algunas veces del 90%, lo voy regulando. Y bueno, aquí estáis viendo todo musgos naturales, cortezas naturales. Esto era la idea principal, cuando empezamos todo este proyecto, que lo que me estáis siguiendo, ya os dije que yo quería hacer todo un goteo de agua, como si lloviera. Va cayendo muy lentamente, podría hacerlo más rápido, pero no me interesa, porque es demasiado y aparte que si no también me ensucia mucho los cristales. Visto desde aquí, es que es como si fuera un trocito de selva que la tengo en casa. Aquí se ve un poquito la niebla, aquí un poquito mejor, os la estoy enseñando para que veáis que queda toda la parte del agua. Es una niebla que no sube, como mucho puede subir unos 4 o 5 centímetros de altura. No quería que me subiera más tampoco, quería que me quedara solo en la parte de abajo, eh, para que no subiera demasiado la humedad, porque si no, ya os digo que si metiera la humedad hasta arriba sería demasiado. Todos los aparatos, esto ya lo enseñaré un día bien enseñado, todos los aparatos que tiene bueno, este acuaterrario, mido tanto las humedades, temperaturas, todo es automatizado, sistemas de lluvia que lo tengo, pero como os digo que no lo estoy poniendo 3 veces al día para cuando quiero que salte. Tiene 2 filtros, aparte una bomba de movimiento que hace que me haga lo del goteo. Uno de los filtros es para el tema del ciclado, para tener siempre ciclado, aunque sabéis que los peces que tengo son peces que en teoría se tendría que comer, no se los ha comido, conviven con él desde casi cuando lo traje. Ellos están ahí. Tengo un filtro ciclado para ellos, aparte hago cambios de agua cada semana de un 15% aproximadamente, y así también tengo el agua limpia también para él y para los peces.
No es un animal que ensucie mucho, la verdad que no es un animal que sea ni tampoco muy destrozón como otros que tengo. Y puedes montar sitios como este sin que te lo destroce. Pensar que otros reptiles que yo tengo, si yo le montara algo así, seguramente que me lo tendría ya destrozado. Este es otro de los filtros que he hecho. En vez de poner bomba solo de circulación y para que hiciera el efecto cascada, meto otro filtro también para que se vaya ciclando y tener dos filtros dentro del agua. La verdad que el efecto es, para mí, la verdad que me gusta muchísimo. Los planos así abiertos, el tema del goteo, todo eso naturaliza muchísimo lo que es el ambiente. Como os digo, me encantaría que lo pudierais ver en real, porque no tiene nada que ver con lo que os puedo enseñar desde aquí. No sé qué os parece, que me encantaría que me lo dijerais abajo, qué os parece este tipo de montaje. Tengo 4 proyectos más para hacer, muy avanzados, muy del estilo. Pensar que todo lo que estoy montando ahora es todo muy del estilo este. Cosas muy reales. Al final es lo que me está gustando ahora. Cada uno va pasando por una etapa de la terrariofilia. Yo estoy en esta, en el de montar, bueno, a mi parecer, terrarios que son bastante vistosos y interesantes, ya no solo a mi vista, sino a la hora de mantener animales, de tenerlos en las mejores condiciones que yo creo que puedo darles. Nada, el tema del musgo y todo eso es un poco complicado el mantenerlo siempre que esté bien. A ver lo que aguantan, espero que aguanten bien, si no, pues iremos haciendo cambios. Si alguna planta no aguanta o las humedades o el calor, no tiene mucho calor este tipo de montaje, porque este animal necesita muchas calores. Aquí estáis viendo otra vez el tema del ventilador, para que lo vieres, y aquí, esta parte de aquí también, si os fijáis cómo se mueve, es que naturaliza muchísimo el tema de hacer algo de brisa. Y bueno, yo creo que hace que sea diferente a lo que estamos, a lo mejor por lo menos yo, acostumbrado a ver. Todo el tema de goteo de ramas, es que es como os digo, es como si fuera un trocito de la selva que la hemos cogido y la hemos puesto aquí. Vosotros, como os digo, me encantaría que me fuerais diciendo abajo qué os parece, que alguna cosa que pudiéramos pues nada, mejorar o que podríamos hacer más. Eh, También me encantaría que os suscribáis mucha más gente de lo que estáis viendo los vídeos, porque veis mucha gente en los vídeos, pero muchos no estáis suscritos, o sea que suscribiros y seguiré subiendo contenido bueno, pues más o menos como lo que estoy subiendo últimamente. Aquí, mira, aquí está, esto está grabado ya de noche, para que veáis la diferencia, la tonalidad y todo que tiene la grabación. A mí me encanta el tema de cuando empieza a anochecer. Aquí estáis viendo sin luces, me parece una pasada. Me gusta casi más así que cuando está de día, aunque de las dos maneras me gusta, pero esta manera así, más tenue, la luz súper tenue, pues de casi plena oscuridad, como os digo, hace que se naturalice todavía más. El quitar el brillo de la luz tan potente hace que sea hasta más natural. Si os fijáis abajo, el tema de la niebla con esa oscuridad, pues eso, parece que estemos ahí en el bosque cuando empieza ya a anochecer y que ya acaban los últimos rayos de sol, ¿no? que entran por la selva, pues es la apariencia que tiene. Por mi parte nada más, espero que hayáis disfrutado de este montaje, que os guste tanto como a mí. Aquí estáis viendo una cueva que hay, que es bastante profunda, donde me cabe casi toda la mano y ahí se esconde bastante. Y bueno, yo os dejo con unas pequeñas imágenes más. Nos vemos otro vídeo y lo dicho, suscribiros. Hasta luego, adiós.